En esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar acerca de la providencia de Dios. De entrada, ¿qué es exactamente la providencia de Dios? Bueno, pues básicamente la providencia de Dios es ese gobierno que realiza Dios de todas las cosas, visibles o invisibles. El hecho de que Él está dirigiendo y está preservando toda realidad conforme a su propia voluntad y para su propia gloria. También podríamos decir que la providencia de Dios es ese cuidado que Dios tiene de todas las cosas. Y ser cristianos significa afirmar nuestra fe en la providencia de Dios. Dios está detrás de todas las cosas, Él controla todo lo que nosotros podemos apreciar, incluso aquellos factores de la realidad que están lejos de nuestro alcance. Y por tanto podríamos enfocar el tema de la providencia de Dios desde muchos pasajes de las Escrituras que nos enseñarían acerca de la misma, y eso es lo que me gustaría que pudiéramos hacer en esta ocasión, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en los versículos del 29 hasta el 31, 29 hasta el 31, donde leemos Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y estas palabras del Señor Jesús en este capítulo 10 de Mateo forman parte de las instrucciones que dio a sus discípulos cuando fueron enviados para predicar la venida del reino, del hecho de que el reino de Dios se había acercado en la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor advierte a sus discípulos de que van a encontrar dificultades y cómo pueden enfrentarse a las mismas. Estas palabras ciertamente tuvieron un cumplimiento concreto en ese anuncio del reino, en ese momento en Israel, pero sabemos que hay aquí una serie de principios, por lo que está diciendo aquí también nuestro Señor Jesucristo, que tienen una aplicación para la Iglesia del Señor en todo momento y ocasión. Y justamente en los versículos anteriores el Señor Jesucristo llama a sus discípulos a no temer incluso aquellos, dice en el versículo 28, que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a Dios, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es Dios mismo. Y por tanto el contexto que estamos viendo aquí es un contexto de dificultad, de oposición, incluso de poder llegar a la muerte. Es en esas circunstancias donde nuestro Señor Jesucristo presenta esta doctrina de la providencia. ¿Por qué debemos, poniéndolo de otra manera, por qué debemos seguir adelante predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, debemos seguir haciéndolo porque hay una providencia que vela por nosotros. Dios es el que está cuidando de nosotros, incluso en esas circunstancias en las que pudiéramos llegar a perder nuestra propia vida. Y por tanto me gustaría que pudiéramos mirar esa providencia desde ese punto de vista, el punto de vista concreto de estos versículos. Y en primer lugar vemos como aquí nuestro Señor Jesucristo está anunciando que la providencia se extiende desde lo más pequeño hasta lo mayor. Es una manera que tiene muy interesante de enseñar. Dice, ¿no se venden acaso dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos todos están contados. Aquí vemos como nuestro Señor Jesucristo razona diciéndonos que Él tiene, y esa es la providencia, precisamente ese cuidado de todas las cosas. Todo acontece conforme a ese propósito de Dios, y Él tiene un cuidado incluso de los detalles más pequeños, que puede haber quizás más insignificante para nosotros que un pajarillo que pudiera caer del cielo.
quizás es algo insignificante el número de cabellos que nosotros tenemos. Sin embargo, todo esto está controlado por Dios mismo. Pues bien, el razonamiento que hace nuestro Señor Jesucristo aquí es muy poderoso. Si Él cuida de algo que es aparentemente tan insignificante como los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar también de nosotros? Esa forma, os estoy comentando, de enseñar, ha aparecido anteriormente en el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo nuevamente ha usado a las aves para ilustrar ese cuidado suyo de su propia iglesia. Dice en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces vemos esta misma forma de razonar, es decir, si Él está cuidando de las aves del cielo, si Él provee, Él alimenta a estas aves del cielo, pues mucho más lo va a proveer, va a estar cuidando a su propio pueblo, a su propia iglesia. Por tanto, el consuelo que nos trae estos versículos, en primer lugar, tiene que ver con ese cuidado especial de Dios por los suyos. Él cuida de todas las cosas, pero hay también una, si lo podemos llamar así, una providencia especial que se dirige hacia su propia iglesia. Por tanto, en los momentos de dificultad o de prueba, tú tienes que recordar que Dios ejerce una providencia particular sobre tu persona, sobre los discípulos del Señor Jesucristo. Este es el primer principio que aparece aquí y que es de gran consuelo para nosotros. Pero no solamente nos está mostrando esa realidad, ese cuidado, esa providencia que hemos llamado especial del Señor, sino que también, en segundo lugar, vemos cómo introduce algo que es de mucha ayuda para nosotros. Notad cómo dice en el versículo 29, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin vuestro Padre. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nuevamente en este Evangelio vuelve a referirse a Dios como Padre. Está hablando a sus discípulos. Dios es aquel que es el Padre, es nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros también somos hijos de Dios por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y este es uno de los grandes mensajes que se introducen aquí en el Evangelio de Mateo por parte de nuestro Señor Jesucristo, la paternidad de Dios para todos aquellos que están en la persona del Señor Jesucristo. De hecho, se ha dicho que posiblemente el llamar a Dios Padre sea el gran mensaje del Nuevo Testamento. Si, poniéndolo de otra manera, si nos preguntaran, bueno, ¿cuál es, cómo se puede resumir, ¿no?, el mensaje del Nuevo Testamento? Bueno, pues es que nuestro Señor Jesucristo ha puesto de manifiesto que por medio de la fe en Él somos adoptados en la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Y por tanto, aquí se está arrojando luz sobre un aspecto fundamental de la providencia desde el punto de vista de las Escrituras, y es que hemos de contemplar a Dios como Padre. Es decir, no es una fuerza impersonal la que cuida de nosotros, no es algo que no podamos conocer de una manera familiar y cercana, sino que es Dios como Padre el que ejerce su providencia sobre nosotros. Es muy interesante, ¿no?, como este concepto del hecho de que Dios es nuestro Padre en Cristo Jesús, os estaba diciendo, aparece constantemente aquí en este Evangelio de Mateo, en esa oración modelo que el Señor Jesús nos trajo a sus discípulos para guiarnos en nuestras oraciones. ¿Cómo comenzamos a invocar el nombre de Dios? Pues dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En todo momento, cuando venimos delante de Dios, tenemos que recordar, por encima de cualquier otra consideración, que Dios es nuestro Padre, que Dios siempre está viniendo a nosotros como ese Padre, como dice también en ese himno, ese Padre amante y sabio en el cual podemos confiar. ¿Eres tú consciente de que estás en las manos de Dios como Padre?
eres consciente de que siempre puedes venir a Dios con esa confianza de saber que Él es nuestro Padre en la persona del Señor Jesucristo, que si hemos acudido a Jesucristo, si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, si hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, hemos sido al mismo tiempo adoptados en la familia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo unigénito, el Hijo eterno de Dios. Pero nosotros ahora tenemos este inmenso privilegio de ser adoptados por Dios mismo en su familia, de tal manera que nosotros ahora por la fe en Cristo Jesús tenemos a Dios como Padre. Y por tanto, este es el gran consuelo que tiene la doctrina de la providencia de Dios para la Iglesia. El que cuida de nosotros es nuestro Padre. Y podemos pensar, por tanto, que como un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos, Dios siempre va a querer y de hecho quiere lo mejor para sus propios hijos. Y por tanto, todo lo que nos acontece en nuestra vida, todo lo que acontece en esa providencia de Dios, en ese gobierno de Dios de todas las cosas, pues tenemos que verlo desde ese punto de vista, el punto de vista de que Dios mismo está cuidando de nosotros, aunque nosotros muchas veces no podamos entender la manera en que somos conducidos en este mundo. Esto es lo que constantemente se nos dice en la Escritura y por tanto cuando vemos acontecimientos en la providencia de Dios que no podemos entender, que nos parecen situaciones de gran perplejidad, pues nosotros podemos siempre recordar que tenemos esa confianza, que hay un Padre que cuida de nosotros y por tanto podemos aplicar todo lo que nos acontece desde ese punto de vista. Bueno, pues esto que está pasando quizás es algo desagradable, es una circunstancia adversa por la que tengo que atravesar en estos tiempos tan terribles de la pandemia, del COVID. Podemos pensar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y podemos aplicarnos de una manera personal, paternal, la realidad de ese cuidado de Dios. Podemos decir que Dios tiene una actitud pastoral hacia nosotros porque Él quiere que nosotros y cada uno de los que formamos parte de su propia iglesia podamos aprender en medio de estas dificultades. ¿Qué nos está enseñando Dios? Bueno, pues como Padre que conoce todas las cosas y que quiere nuestro bien, pues Él nos está llevando a conocerle mejor, a confiar más en Él, a entender que todas las cosas tienen un propósito, como se nos dice en la Escritura, de que podamos ser como su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que podamos venir a ser conformados a esa imagen del Señor Jesucristo. Por tanto, Dios nunca quiere lo malo para con nosotros. Él es nuestro Padre. Tenemos que confiar en esa realidad de que Él tiene un mensaje de gran consuelo para con nosotros. Y esto es lo que revela aquí nuestro Señor Jesucristo en este pasaje y sabemos que lo está constantemente revelando a su propia iglesia en esas circunstancias difíciles. En ese pasaje que citaba antes en Mateo, en el capítulo 6, ¿no? Y citando otro versículo, el versículo 32, dice: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad, por tanto, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Padre que está en los cielos sabe todo lo que necesitamos y por tanto todo lo que acontece tiene que ser leído como algo que en la providencia de Dios ha venido a nosotros como de parte de un Padre para que podamos aprender. Él va a proveer en esas circunstancias para nosotros. Pero también, y en tercer lugar, en este pasaje que estamos considerando, se nos hace una reflexión más sobre esa providencia de Dios. Hemos estado viendo el hecho de que Él cuida de todos los detalles, pero especialmente de los suyos. Hay una providencia especial de Dios para con su iglesia, que el cristiano contempla en su providencia a Dios como Padre, pero finalmente nos está diciendo algo más. Dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
¿A qué se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, es el hecho de que tenemos que afrontar como cristianos toda realidad sin ningún tipo de temor. Os recuerdo que el contexto de estas palabras tiene que ver con el hecho de que los discípulos podrían perder su vida por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la historia de la Iglesia enseña cómo muchos cristianos, precisamente porque estuvieron dispuestos a arrostrar todo tipo de peligros por causa del testimonio del reino de Dios, tuvieron que morir. Tantos y tantos han dado su vida como mártires por causa del Evangelio. Y entonces se nos suscita esta pregunta, bueno, pues ¿acaso no estaba funcionando la providencia paternal de Dios para con ellos? ¿Acaso el hecho de que murieran, ¿no?, por causa del Evangelio significa que Dios no estaba teniendo ese cuidado, esa providencia especial hacia ellos? ¿Es acaso una contradicción el hecho de que perdieran esa vida por causa del Evangelio? ¿Acaso Dios nos tiene que preservarnos si existe, poniéndolo de otra manera, ¿no?, esa providencia especial de Dios, ese cuidado paternal de Dios de todo tipo de enfermedades, dificultades económicas que puedan venirnos, de la muerte, de todos los males que pudiéramos pensar? ¿Acaso no veríamos así esa providencia de Dios? Pues bien, el contexto de estas palabras responde a este interrogante que podemos hacernos y nos hace ver que la providencia de Dios finalmente va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar que ha de acontecer en este mundo. Es decir, Dios en su providencia presenta delante de nosotros no solamente ese cuidado de Dios para con nosotros aquí ahora en esta tierra, sino para siempre. Es muy significativo las palabras con las que Jesús concluye esta exhortación a no temer y a confiar en su providencia. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que finalmente la providencia tiene que verse, ese cuidado de Dios paternal tiene que verse a la luz de la misma eternidad, a la luz del hecho de que Dios nos va a preservar en sus caminos en esta tierra para que podamos seguir adelante confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestras palabras y con nuestros hechos, es decir, el hecho de que podamos mantenernos firmes en medio de cualquier tribulación que pudiera venirnos, y que ese cuidado de Dios, esa providencia de Dios que se ha ejercido aquí en la tierra, tiene que ver específicamente con habernos preservado dentro de su propia iglesia, haber cuidado de nosotros hasta el punto de que ninguna tribulación ha podido apartarnos de haber sido fieles a ese testimonio en este mundo de que Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Por tanto, nos está diciendo que no podemos juzgar la providencia de Dios simplemente por lo que nosotros podamos observar aquí y ahora, por la manera en que nosotros podamos concebir, ¿no?, que nos está yendo en este mundo, la adversidad, la dificultad y la prueba, como la que Jesús está aquí enseñando, el hecho de ser llevados, ¿no?, delante de un tribunal y ser condenados a muerte. El hecho incluso, como está aquí dando a entender, que podamos perder la vida aquellos que matan el cuerpo, no significa que Dios no esté cuidando de nosotros. Lo que está diciendo es que la providencia es mucho más amplia de lo que podemos pensar o imaginar. Nos está diciendo que los propósitos de Dios desafían nuestro propio entendimiento. Y esos propósitos tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que podamos mantenernos firmes en su propio evangelio. La providencia de Dios, por tanto, está dirigida para que cualesquiera que sean nuestras circunstancias en esta vida, y fundamentalmente, como estamos viendo en estos días, estas son de tribulación, de dificultad, de prueba, en esas mismas circunstancias Dios siempre va a preservar lo más valioso a sus ojos, que es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos por tanto aquí esa promesa
del Señor Jesús, de que vamos a permanecer fieles a Él. Y que si permanecemos fieles a Él en nuestra profesión de fe cristiana, con nuestras palabras y con nuestros hechos, entonces algún día también nosotros seremos aquellos que serán vindicados delante de todo el universo por el mismo Señor Jesucristo. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí es donde se ve esa providencia especial que Dios tiene para con los suyos. Nos va a cuidar hasta el punto de que algún día vamos a estar para siempre con Él en la presencia de su propio Padre. Entonces conoceremos a ese Padre en Cristo Jesús y seremos conscientes de una manera extraordinaria y sorprendente de cómo ese Padre ha ejercido esa providencia especial en todos los detalles de nuestra vida, aún en los más insignificantes de la misma, como Él ha preservado nuestra fe en medio de las pruebas y de las tribulaciones que hemos experimentado, cómo esa preservación divina pues ha dado gloria, alabanza y honor a nuestro Señor Jesucristo por esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, el cristiano afronta la realidad de todo, sabiendo que Dios gobierna toda la realidad que podemos contemplar y aquella que es también invisible a nuestros ojos, que hay una dirección divina, que todo está aconteciendo conforme a su propia voluntad y para su propia gloria. Pero el que lleva el timón de este universo es nuestro Padre Celestial. ¿Y acaso no podemos confiar en Él, en aquel que es el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para hacer lo mejor? Por ello, el cristiano, cuando contempla las cosas desde la doctrina de la providencia de Dios, puede descansar y confiar, puede estar persuadido de que está en las mejores manos posibles, las manos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, pongamos nuestra confianza en aquel que dio su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados y para que nosotros ahora podamos llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, con la confianza que eso implica, ese cuidado especial que un padre tiene para con sus hijos, porque con esa confianza podamos arrostrar todas las dificultades que puedan venirnos en esta vida para la gloria de Dios en Cristo. Amén.